Hasta ahora hemos visto qué es el diezmo y por qué Dios lo estableció. Pero hoy entramos en una pregunta que casi nunca se hace. ¿Basta con dar o también importa a quién y dónde entregamos nuestros diezmos? ¿Cómo saber dónde y cómo dar mis diezmos? También responderemos la pregunta siguiente: ¿seré culpable si mi diezmo va para un lugar equivocado? ¿Es la tesorería de mi iglesia la tesorería de Dios? ¿Y qué si estoy sosteniendo obreros apóstatas que están conduciendo la iglesia a una apostasía desenfrenada? También nos preguntaremos si debo diezmar en sábado. ¿Qué dice la inspiración con respecto al día indicado en lo cual yo debo entregar mis diezmos? Y una pregunta muy trascendental será: ¿es verdad que mi iglesia invierte en empresas seculares los diezmos de la feligresía? Vamos a ver con documentación oficial esta pregunta en particular. Prepárate para descubrir la verdad. Muchos creen que cuando el dinero sale de su mano, la responsabilidad termina. Pero la Biblia, hermanos queridos, enseña que la fidelidad no es ciega. Hoy no vamos a hablar de cantidades, sino de conciencia. No de dar por costumbre, sino de dar con discernimiento. Porque el diezmo, mis queridos, está ligado al alfolí. Y el alfolí, según las Escrituras, está ligado al alimento a tiempo, es decir, a la verdad presente del momento. Y la pregunta es sencilla, pero muy seria a la vez. Si no hay alimento verdadero, ¿sigue siendo el alfolí correcto? Con esa pregunta abierta y con la Biblia como guía, entremos ahora a la segunda parte de este estudio. Y si quieres, mi querido hermano, apoyar este ministerio, le invito en el nombre del Señor Jesús que comparta este estudio con todos sus hermanos en la fe, para que todo aquel sincero pueda abrir sus ojos y hacer las cosas con discernimiento y con el Espíritu de Dios. Voy a invitarles a orar de rodillas para que podamos dar inicio a nuestro estudio de hoy. Vamos a orar. Querido Dios, amante Señor, gracias por permitirnos llegar a nuestros hermanos una vez más a través de este estudio. Permítanos, Dios del cielo, transmitir esta preciosa verdad a la mente de todos aquellos sinceros, dispuestos a abrir sus pensamientos para entender, Dios del cielo, lo que usted ha pedido a su pueblo. Le ponemos en sus manos cada alma sincera. Ayúdanos, oh Dios, a hacer lo más explícito posible para que nuestra mente y nuestro cerebro pueda absorber la información correcta. Quédese, Dios del universo, con nosotros. Acompáñenos en este estudio, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a dar inicio a nuestro estudio con la siguiente pregunta: ¿se invierten los diezmos en empresas seculares por parte de nuestra iglesia en el más alto nivel? La respuesta corta y sencilla es sí. No me lo estoy inventando. Vamos a ver ahora fuentes oficiales que lo confirman. El 28 de febrero del año 2018, la fundación de Adventist Today, que es una revista independiente que se encarga de transmitir noticias de nuestra iglesia, y aunque no está ligada a la organización de nuestra iglesia, es una fundación creada por adventistas para poder transmitir
información al pueblo en general, declaró lo siguiente en un artículo publicado. Pero esto, ojo, esto no solamente está publicado en una revista independiente, sino que también está publicado en una revista oficial e institucional. Y mire lo que dice acá, voy a leer textualmente una fracción de este comunicado que hicieron en esa fecha, del 28 de febrero del 2018. Dice lo siguiente: la Unión de Noruega le solicitó a la Asociación General que sea completamente transparente en el tema de las inversiones y le solicitó a la denominación que se retire de inversiones que no armonizan con las creencias, enseñanzas y valores de la Iglesia. En esa ocasión, Marley les dijo a los adventistas en Noruega que ellos podían ser una voz profética no solo hacia el mundo exterior, sino también hacia su propia denominación. En respuesta al pedido de la Asociación de Noruega, la Asociación General respondió y le aseguró a la Unión de Noruega que el asunto de las inversiones de la Iglesia en industrias armamentísticas, ojo, sería discutido en el concilio primaveral de la denominación que se llevará a cabo entre el 10 y el 11 de abril del año 2018. Tim Haka, el tesorero asociado de la Asociación General, habló acerca del tema de los valores cuando la reciente decisión de la Junta Corporativa de la Asociación General fue anunciada. Como una organización espiritual, dijo él, somos responsables de asegurar que nuestras estrategias e inversiones financieras estén en armonía con nuestros valores y compromisos establecidos. Él agregó que este proceso está avanzando y continúa siendo de vital importancia para la Oficina de Inversiones. Esta información, queridos hermanos, también está reflejada en la revista oficial e institucional de nuestra iglesia, Adventist View, es decir, o en español, Noticias Adventistas. Y específicamente en la revista adventista está redactada el día 6 de abril del año 2018, es decir, la respuesta que la Asociación General dio a la Unión de Noruega. Y si usted quiere los enlaces directos de estas noticias, tanto en inglés como en español, por favor pídalo en los comentarios para yo hacérselo llegar. Los enlaces de donde usted puede encontrar esta información. Yo he leído textualmente la fracción o una fracción de esta noticia. Pero usted puede leerlo en ese lugar completamente el artículo que se subió a estas páginas de Noticias Adventistas. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos de esta lectura que hemos dado de esta información que fue pública, que es pública más bien en Internet? Bueno, la realidad es que lo que se supo a partir de esa fecha es lo que se había estado ignorando desde aquellos tiempos cuando nuestra iglesia se convirtió en una corporación en lugar de seguir siendo una institución netamente religiosa. Ahora quizás vamos entendiendo por qué nuestra iglesia quiso ser corporación. Porque como corporación
podía tener acceso y facilidad para entrar en el mundo de las inversiones. Entonces aquí vienen muchas preguntas a nuestros pensamientos. ¿Están haciendo comercio con los diezmos del Evangelio? Pero no solamente comercio, aún más. Muchos años atrás, antes del 2018, la iglesia estuvo invirtiendo en fábricas o en empresas que de forma directa o indirecta fabricaban armamento. Esto es serio, mis queridos. Esto es serio y lamentable el fin o la dirección que ha tomado la administración de la iglesia. En el artículo que hemos leído se nos habla de una oficina de inversiones. ¿Qué tiene que estar haciendo la iglesia en oficinas de inversiones? Los diezmos, mis queridos hermanos, son sagrados y Dios ha maldecido a aquel que le dé otra dirección a esos fondos. Pero la Asociación General, que cree ser la voz de Dios, se ha tomado el atrevimiento de ir más allá de lo que Dios ha instruido. Y han empezado a hacer comercio de esos fondos que han sido entregados con mucha fidelidad para el avance y el crecimiento de la obra del Evangelio. Mientras las iglesias locales se están quedando sin fondos, porque desde el año 2000 y algo en adelante se inventaron un nuevo impuesto para la iglesia, de que de las ofrendas el 40% también tenía que ir para evangelismo global y tenía que ser enviado a la Asociación General. Pero ¿por qué la iglesia mundial necesita quitar el 40% de las iglesias para darlo de evangelismo global cuando a ellos les está sobrando el dinero al punto que lo están invirtiendo en empresas? Eso es inconsistente, mis queridos. Es inconsistente y es pecado deliberado contra Dios y contra la obra del Evangelio. Esto no es invento. Son noticias oficiales, mis queridos. Usted las encuentra en internet, están ahí. Simplemente hay que clicar y hay que verlas. Porque ya no es que está escondido lo que están haciendo. No, es al aire libre, es público. Usted va a ver a las iglesias, muchas iglesias, haciendo eventos, queriendo recaudar fondos para subsistir ellas mismas. Hace algunas décadas atrás las iglesias recibían un porcentaje incluso de esos diezmos para poder hacer obra misionera localmente. Pues eliminaron esa práctica. Y luego no solamente la eliminaron, sino que incluyeron un 40%. Es un robo descarado lo que están haciendo, mis queridos. Ahora, todo esto había sido profetizado por la sierva de Dios. Si tan solo le prestáramos atención al profeta, nosotros abriríamos nuestros ojos. Pero estamos ciegos, tal como dice Apocalipsis 3, estamos terriblemente ciegos, mis queridos hermanos, y no queremos abrir nuestros ojos. La profecía está en Testimonios para Ministros en la página 474. Satanás habría de tomar control de las finanzas de la iglesia. Satanás creó un plan, ideó un plan para que el dinero que supuestamente iba para Dios se drenara para otros propósitos seculares que no tenían nada que ver con el Evangelio. Leemos lo que la hermana White dice. Testimonios para Ministro, página 474. Mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligente
consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe. Debemos hacer todo lo posible para impedir, mire el plan macabro de Satanás, para impedir que los que trabajan en la causa de Dios tengan medios que puedan usarse contra nosotros. Mantener el dinero en nuestras propias filas. Sí, en las empresas de inversión. Hagan de que los metan en esas empresas seculares con el pensamiento supuestamente de acrecentar las ganancias. Como que si el dinero de Dios fuera para buscar ganancias. La única ganancias que el dinero de Dios puede producir son almas que deben ser traídas a la verdad. Pero Satanás ideó un plan que nuestras propias filas no sean afectadas. Así de que mantener el dinero en otra dirección. Y sigue diciendo, mientras más medios obtengan, más daño causarán a nuestro reino, arrebatándonos nuestros súbditos. Hermanos, bienvenidos a la realidad. Satanás planeó drenar los recursos de Dios, pero desde la iglesia. La misión de la iglesia, mis queridos, está vinculada al mundo bajo un manto de cristianismo, de misión. E incentivan a la gente a que sea fiel a Dios, a que sea leal a Dios, devolviendo lo que le corresponde a Dios. Y sí que es verdad que muchos en inocencia le entregan de todo corazón a Dios lo que ellos creen que deben entregárselo a Dios. Pero ya puesto allá, ya no es una suposición. Ellos mismos lo están declarando en estos artículos. Que la iglesia tiene una oficina de inversiones. Hermanos, está tan vinculada al mundo que su único propósito es aprovecharse de esa alianza que tiene con el mundo, drenando los recursos de la tesorería. Mientras hay muchos que están hablando y predicando con sacrificio y con esfuerzo el evangelio de Dios. Y la excusa es que no hay dinero para poder apoyar a estos obreros, porque el dinero está allá, en los fondos de inversión, en las empresas. Hermanos amados, Satanás ha tomado el control de la tesorería de la iglesia. Sépalo, está poniendo el mismo antídoto que les metió a los judíos en el tiempo de Cristo. Ya vamos a ver que la historia se está repitiendo con nosotros exactamente a lo que pasó con Cristo en su tiempo. Y esto es así porque dentro de nuestra iglesia hay dos fuerzas e influencias que están gobernando la iglesia. Pero una de estas dos fuerzas es mucho más fuerte que la otra. En Testimonios para Ministro, página 46, nos dice que Satanás está haciendo fuertemente obra misionera. Está trayendo un montón de paganos a la iglesia no convertidos. Porque él lo que pretende es controlar la iglesia, controlar todos los medios posibles para cumplir el plan que él hizo con esos demonios allá en la visión que se le presentó a Elena de White. Miren lo que dice Testimonios para Ministro, página 46. Mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña.
Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Hay dos fuerzas, hermanos, dos tipos de creyentes dentro de nuestra iglesia. Está el trigo y está la cizaña. La cizaña trabaja para corromper la iglesia, para actuar corruptamente en la iglesia. Por eso es que eso que están haciendo, invirtiendo los diezmos en las empresas seculares para ganar más dinero, y no cualquier tipo de empresas, sino empresas que fabrican armamento. Eso, hermano, es una corrupción deliberada. ¿Quién cree usted que es el que está promoviendo semejantes barbaries? La cizaña. Porque da la casualidad que la cizaña es mayoría. Por eso es que Satanás está fervientemente, mis queridos, preocupado por traer almas a la iglesia. La cizaña no viene verdaderamente convertida. La cizaña trabaja para corromper al pueblo, por lo tanto viene en un estado de corrupción. Y Testimonios para Ministros, página 235 dice, la cizaña se multiplica porque ella misma siembra más cizaña y tiene su parte con la raíz de todo pecado, el diablo. Hermano, la cizaña cuando llega a la iglesia no llega para sentarse, llega a hacer obra misionera, a sembrar más cizaña, a hacer obra misionera más fervientemente. Por eso es que están entrando una cantidad, una barbaridad de gente que solamente pasa por las aguas y sigue siendo el mismo individuo, con las mismas ideas corrompidas que traía del mundo. Entonces la cizaña se multiplica, mis queridos hermanos. Se multiplica en gran manera al punto de llegar a ser mayoría sobre el trigo. ¿Quién cree usted que es el que está gobernando la iglesia? Es la cizaña que Satanás ha traído en cantidades. Así es de que, mis queridos hermanos, el que está en control de la tesorería del Señor hoy no es Dios, no se engañe. Yo le voy a dar un ejemplo bíblico. Cuando en la historia es que Satanás también tomó control de la tesorería del pueblo de Dios. Y lo peor de este asunto es que el pueblo cree que es a la tesorería del Señor que está poniendo sus recursos. Y ese es el peor y más grande engaño. Así es de que, mis hermanos, sepa que ese fondo o esas contribuciones que usted entrega, existe una alta probabilidad que está siendo depositada para sostener a falsos obreros que están conduciendo a la iglesia a la apostasía, a la corrupción. Si bien es cierto, mientras usted no tiene evidencia, no tiene clara evidencia de lo que está pasando, usted hasta cierto grado es inocente. Pero cuando usted ya tiene la evidencia, usted se convierte en culpable a partir de allí. No me lo estoy diciendo yo. Leamos Joya de los Testimonios, volumen 1, página 90. Dice la inspiración, preste mucha atención. Pesan terribles ayes. ¿Qué es lo que pesa? Terribles ayes sobre los que predican la verdad, pero no son santificados por ella. Y también sobre aquellos que consienten en recibir a estos hipócritas y sostener, oiga, a los no santificados para que ministren en palabra y en doctrina. ¿De qué soy culpable yo? Soy culpable de recibir
a los que predican la verdad, pero no están siendo santificados por ellos, pero también soy culpable de sostenerlos con los recursos que yo le debo de entregar a Dios. Porque si yo sé que no es para los propósitos de Dios que están usando estos recursos, yo ya no soy inocente, mis queridos. Yo soy culpable de estar sosteniendo un ministerio que no está cumpliendo la misión de Dios. Por eso, hermanos queridos, usted será culpable si su pastor es enemigo de la verdad y usted lo está sosteniendo a la misma vez. Usted será culpable porque el pastor es sostenido para que proclame la verdad y la defienda, no para que guerree contra la verdad. Si sabe también, usted es culpable también si sabe que están usando los diezmos para otros fines ajenos como inversión secular y aún así usted los está depositando. También usted es culpable si están usando el dinero para programas que llevan a la apostasía y la corrupción de la iglesia. Usted es culpable. La fidelidad a Dios no se trata solamente de ir a la ciega. Tiene que tener discernimiento. Los diezmos y ofrendas, mis queridos hermanos, están siempre y siempre han estado vinculados a la verdad presente del momento. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. El alimento aquí de Malaquías 3:10 es recíproco, mis queridos. Es recíproco. ¿Qué significa esto? Que usted debe dar su aporte, su diezmo al alfolí, pero en consecuencia, el que come de ese diezmo tiene que darle alimento espiritual, pero no cualquier alimento espiritual a usted como aportador del alfolí, sino que debe ser alimento a tiempo, comida a tiempo. Tiene que ser la verdad presente. El diezmo es alimento físico que usted le da al que está ahí administrando el alfolí para que éste le devuelva a usted alimento espiritual para la casa de Dios. Y no es cualquier alimento. No puede ser alimento chatarra. No puede ser alimento del Burger King. No. Sino alimento a tiempo. Mateos 24:45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual su señor puso sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? El siervo, el obrero que está recibiendo los recursos del Señor para subsistir físicamente, tiene el deber, tiene la obligación de entregarle a la casa de Dios alimento a tiempo, sacado de la cocina espiritual que Dios le ha provisto para que pueda producir ese alimento para la iglesia de Dios. Esa es la condición para tomar el diezmo. Es dar alimento a tiempo, verdad presente, mis queridos. Así es de que el mensaje que este obrero debe de transmitir, proclamar, enseñar a la iglesia, no es cualquier mensaje, mis queridos. No es cualquier reflexión que yo me encuentro allí superficialmente en las Escrituras. Es la amonestación presente, la advertencia presente que la iglesia necesita, la advertencia que el pueblo de Dios necesita recibir para despertar, para abrir sus ojos, para prepararse, para enlistarse para los acontecimientos
y las terribles aflicciones que hemos de enfrentar en el cercano futuro. Dice Testimonios para Ministro, página 236, la obra que este siervo fiel y prudente debe de hacer. Mire lo que dice. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Los atalayas tienen su obra específica. Ojo, advertir la presencia del peligro y dar la alarma. Los soldados de la cruz de Cristo han de tener oídos aguzados para oír. En su puesto de responsabilidad han de dar a la trompeta un sonido certero a fin de que cada uno se ciña la armadura para la acción, mis queridos. ¿Cuál es la función del siervo fiel y prudente? Advertir, dar alarma. Ojo, dar alarma, pero ¿a través de qué? A través del mensaje de la verdad presente. Para eso hay que saber cuál es el mensaje de la verdad presente hoy en nuestro tiempo. ¿Cuál es ese mensaje? Porque donde quiera que esté ese mensaje de la verdad presente para nuestro tiempo, ahí es donde está el alfolí que Dios aprueba. El problema, hermanos, es cuando el siervo está dando un mensaje de paz y seguridad. Lo típico que escuchamos cada sábado en la mañana. Todo va a estar bien, Dios es misericordia, Dios es amor. Puedes seguir como estás siguiendo, Dios te entiende, Dios te comprende. Y sí que están diciendo una especie de verdad con eso. Dios te entiende, Dios te comprende. Dios sabe lo que estás pasando. Sí, Dios sabe. Dios te entiende. También Dios entiende que si sigues así, sin arrepentimiento y conversión y cambio, te vas a perder. Dios también entiende eso. Un mensaje que adormece en lugar de despertar. Un mensaje que justifica el pecado y su continua transgresión. Un mensaje que no es verdad presente, sino adormecimiento de espíritu. Ah, mis queridos hermanos, el gran peligro consiste en sostener precisamente estos personajes que dan ese tipo de mensaje para adormecer. Un ministerio rebelde que no quiere abrirle la puerta al Señor Jesucristo, es decir, al testigo fiel. Apocalipsis 3:20 lo dice claro. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A dónde está Jesús? En la puerta. ¿Afuera o adentro? Está afuera. ¿Quién lo ha dejado afuera? Pues el ángel de la iglesia de Laodicea. Lea el versículo 14. Dice que la carta va dirigida al ángel de la iglesia de Laodicea. Pregúntese quién es el ángel de la iglesia de Laodicea. Dicho sea de paso, yo tengo un estudio completo de Apocalipsis 3, 14 al 21. Y allí explico con detalle quién es el ángel de la iglesia de Laodicea a quien va dirigida esta carta. Si desea ese estudio, pida en los comentarios. Deme el estudio del testigo fiel. Especifíqueme qué estudio es, porque muchos piden, deme el estudio, pero no me especifican qué estudio es. Especifíqueme en el comentario, deme el estudio del testigo fiel. Y a ese testigo fiel Dios le dice, he aquí yo estoy a las puertas y llamo. Es decir, ¿a dónde lo tiene ese ángel al testigo fiel? Lo tiene afuera y está tocando. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús no ha venido con las manos vacías, ha venido con la cena, ha venido con alimento y solamente está esperando que le abran la puerta, que le den la oportunidad de poder entrar. Él ha traído un mensaje en la persona del siervo fiel y prudente, mis queridos hermanos. En la persona del siervo fiel y prudente, Él ha traído un mensaje para alimentar a la iglesia de Laodicea. Pero la cena que Él ha traído ha sido rechazada por la gran mayoría. Le han cerrado la puerta. Por eso Él está preguntando si hay alguno que oye mi voz. No va a ser fácil escuchar la voz de Dios en medio de tanto tumulto hoy en día.
El mensaje de amonestación, hermanos queridos, está siendo rechazado deliberadamente, empezando por el ministerio. Cristo ofrece alimento y el ministerio la está rechazando. Cristo llama a tomar colirio y el ministerio prefiere seguir ciego. Observe, mis queridos hermanos, que el tiempo en que está pasando nuestro pueblo es tan solemne. Debemos despertar ahora, porque si no despertamos hoy, dormiremos para siempre. Dios no va a despertarnos de otra manera. Y ahora vamos a ver algo muy interesante. Este es el ministerio de nuestro tiempo, de la iglesia de la Odisea. Ciego, desnudo, desventurado, pobre y cree que es rico. Ha dejado a Cristo en la puerta y no desea abrirle. Eso es, hermanos queridos, eso es a lo que usted y yo estamos quizás soportando, es decir, estamos sosteniendo y seremos culpables de ello. Pero vamos ahora a poner un ejemplo bíblico. Yo les dije que el fenómeno que estamos viviendo nosotros lo vivió Cristo en su tiempo. En su tiempo Satanás también raptó la tesorería, tomó el control de la tesorería de la iglesia de su tiempo. Y mire cómo Cristo actuó en ese tiempo. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, vivos. Primero, vayamos a San Juan capítulo 8, versículo 44. Un mensaje que Jesús tenía para los escribas y los fariseos es lo que describe Juan 8:44. Mire lo que dice Jesús. Dicho sea de paso, los escribas y fariseos eran los líderes de la iglesia del tiempo de Cristo. Y mire cómo les llama o qué título les da el Hijo de Dios. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo Jesús está catalogando a los escribas y a los fariseos? Vea usted el contexto del capítulo. Los está catalogando como hijos de Satanás. ¿Por qué? Por mentirosos y por homicidas. Porque estos hijos de Satanás, que decían ser servidores de Dios, querían matar al mismo Hijo de Dios. Y mentían descaradamente ante el pueblo para poder así justificar sus acciones maquiavélicas. Ahora en día no se están matando físicamente a los siervos de Dios. Ahora en día se están matando espiritualmente. ¿Cómo? Porque lo que hace ahora en día el ministerio, los líderes, es que cuando alguien se levanta a darle sonido a la trompeta, lo expulsan, lo tiran de la iglesia. Y así lo eliminan, porque ellos dicen de que están contra la voluntad de Dios, contra la institución de Dios, que ellos, entre comillas, dicen defender, cuando en realidad están defendiendo sus propios intereses y sus propios beneficios. Mis queridos, este es el mismo fenómeno que está pasando en el tiempo de Cristo. Y entonces Cristo les está diciendo, ustedes son servidores de Satanás. Ustedes no le sirven a Dios, le sirven a Satanás y hacen la voluntad de Satanás. Imagínense que Cristo tiene claro algo en ese momento. Él tiene claro que los que están administrando la iglesia en ese momento son servidores de Satanás. Imagínense usted, Cristo sabiendo esto, ¿usted cree que Cristo por el otro lado les iba a mandar sus diezmos para seguir sosteniendo a estos servidores de Satanás? Vamos a seguir viendo lo que dice la Escritura. Primero, Cristo les dice que son servidores de Satanás y que están haciendo los deseos de vuestro padre el diablo. Después, Cristo va a confrontar el aspecto financiero de cómo estos sinvergüenzas estaban manipulando y haciendo corrupción en la administración de los recursos de Dios.
Usted puede leer en el libro de Marcos capítulo 12, versículo 38 y 42 o al 42. También puede leer todo el capítulo 23 de San Mateo. Pero hoy voy a leer Marcos. Mire lo que dice Marcos. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas. Miren lo que hacían estos rapaces. Devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Se revestían de un manto piadoso. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho dinero. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. ¿Qué es lo que hacían estos rapaces, hermanos queridos? Estos rapaces lo que hacían es que estaban estafando al pueblo. En nombre de Dios, ojo, en nombre de Dios estafaban al pueblo. Y la ley que protegía a los vulnerables, a las viudas, los huérfanos, los pobres, etcétera, la habían manipulado a su antojo. Estos sinvergüenzas se iban a convencer a las viudas de que para la causa de Dios tenían que entregar todos sus bienes. Y dejaban a las viudas sin casas y sin propiedades. Y recuerden, las viudas de esa época eran viudas prácticamente desprotegidas. En esa época el hombre jugaba un papel muy importante para el sostén de la vida de la familia. Y entonces al quedar viuda, pues lo único que podían hacer cuando les iba bien es pues administrar correcta y sabiamente los bienes que le heredaba el marido y así poder subsistir el resto de su vida. Pero venían los lobos rapaces que se vestían de líderes y pastores del pueblo y le decían: no, deben vender sus propiedades para poder soportar la causa, mientras ellos estaban invirtiendo en las empresas. Y entonces, mis queridos hermanos, Jesús los confronta. El deseado de toda la gente, en la página 565 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque coméis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones. Por esto llevaréis más grave juicio. Los fariseos ejercían gran influencia sobre la gente y la aprovechaban para servir sus propios intereses. Conquistaban la confianza de viudas piadosas y les indicaban que era su deber dedicar su propiedad a fines religiosos. Habiendo conseguido el dominio de su dinero, los astutos maquinadores los empleaban para su propio beneficio. Para cubrir su falta de honradez, ofrecían largas oraciones en público y hacían gran ostentación de piedad. Cristo declaró que esta hipocresía les traería mayor condenación. La misma reprensión cae, ponga atención, sobre muchos que hoy en nuestro tiempo hacen alta profesión de piedad, pero estafan al pueblo. Hermanos queridos, esto es triste. Estamos repitiendo la misma historia. Hay una cita de la hermana White donde dice que Satanás iba a hacer que la iglesia de hoy repitiera la misma historia de los judíos de antaño. Era evidente, mis queridos hermanos, prestemos mucha atención. Era evidente que Cristo no iba a cooperar con la obra de Satanás. Él sabía que los que estaban manejando todo estaban dirigidos por el mismo diablo. Obviamente no iba a cooperar con esa causa, aunque ellos eran los que tenían la verdad del momento. Ahora, cuando Cristo empieza a predicar, Cristo empieza a introducir una verdad nueva, presente, adicional a la que ellos tenían, que era el reemplazo de lo que hasta ahora había sido la verdad presente del pueblo de Dios.
Y esta verdad que reemplazaba la verdad antigua de los sacrificios de animales para alcanzar la salvación, tenía que ver con la persona de Él, con el sacrificio que Él iba a hacer. La verdad nueva ya no conducía al pueblo a los animales, ahora conducía al pueblo a la persona del Hijo de Dios para que pudiesen recibir el perdón de los pecados. Pero estos maquiavélicos no creían en Cristo como el enviado de Dios para la salvación del mundo. Por lo tanto, empezaron una guerra deliberada, abierta contra el ministerio de Cristo, contra la verdad presente del momento. Y al hacer eso cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cristo mismo les dijo, todo pecado va a ser perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Porque empezaron deliberadamente una guerra contra la verdad presente que Cristo estaba introduciendo en ese tiempo de la historia. El alimento a tiempo en ese momento, mis queridos hermanos, lo tenía Cristo. Había pasado del templo a las manos de Cristo. Y por lo tanto, el alfolí debía obligatoriamente vincularse a su ministerio y desvincularse del templo judío. En otras palabras, cuando Cristo introduce la verdad presente, la nueva verdad que iba a sustituir la verdad antigua que habían practicado los judíos, a partir de ese momento, el alfolí correcto que respondía a los intereses de la verdad estaba en el grupo de Cristo. Había sido desvinculado del templo judío, mis queridos. Por eso es que vamos a encontrar en el libro de Juan capítulo 13, versículo 29, que dice la inspiración: porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. ¿Qué es lo que tenía Judas? La bolsa. ¿Sabe qué es la bolsa? La tesorería, el alfolí. Esa bolsa la tenía Judas porque el grupo de Cristo ya tenía en posesión el alfolí, puesto que allí es donde se encontraba la verdad presente ya en ese momento. Y mire qué interesante que una de las cosas que Cristo restaura es el auxilio a los pobres, es decir, el segundo diezmo, el que cubría las necesidades de los pobres. Esta tesorería, mis queridos hermanos, además de cubrir el segundo diezmo para auxiliar al pobre y darle ayuda al necesitado, también sostenía al ministerio de Cristo. Mateos capítulo 10, versículos 5 al 7, nos describe la primera gran comisión. Usted sabe que hay dos grandes comisiones, la última que se da en Mateo 28 y la primera que se da en Mateos 10. La primera tiene que ver con un trabajo especial que se debe de hacer en la casa de Dios. Por eso Mateos 10, 5 al 7 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, ¿quién sostenía a todos los discípulos que permanentemente andaban con Cristo en este ministerio predicando el Evangelio? En esta primera gran comisión. En la comisión cuando se iba a predicar, el reino de los cielos ha llegado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo sostenían todos aquellos que creían en esta verdad que recientemente Cristo estaba introduciendo. Aquellos que abrían sus ojos entendían que la tesorería del Señor ya no se encontraba allá, pues cuanto habían rechazado y habían guerreado contra la verdad. Y a partir de ahí los descalificaba para continuar hacia adelante con el pacto que Dios había hecho
con el orden sistemático. Así es de que, hermanos queridos, el alfolí siempre estará vinculado a la verdad reciente, la presente del momento. Si el ministerio hace guerra contra la verdad presente, sepa que no está sosteniendo la causa de Dios que tiene en este mundo. Sépalo, hermanos queridos, sino la causa del otro. Por eso la hermana White nos dice en la Review and Herald de marzo 18 de 1890, dice lo siguiente: hay un mensaje pasado y un mensaje reciente. Dios no quiere que ningún hombre piense que ningún otro mensaje debe ser escuchado, sino aquel que Él ha dado. Queremos el mensaje pasado y el mensaje reciente. Ah, mis queridos hermanos, asegúrese que sus fondos están llegando a la tesorería correcta, porque de lo contrario, usted va a sostener o sostendrá un ministerio que no sirve a los intereses de Dios, sino al reino de Satanás. Ahora, vayamos a ver qué día es el que Dios ha señalado para entregar los diezmos y ofrendas. Fíjese que Dios ha sido bien específico. Y para poder saber qué día es el que Dios ha señalado, tenemos que irnos o remontarnos más allá en el tiempo pasado. Precisamente cuando Dios instituye el orden de cómo es que se tenían que presentar las ofrendas delante de la presencia de Dios. Está en Levítico 23, 10 y 11. Mire lo que dice. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor, para que seáis acepto. El día siguiente del sábado la mecerás. Había un día donde todos los hijos de Israel tenían que traer sus dádivas a Dios, incluyendo las gavillas, las primicias. Ese día que Dios señaló es el primer día de la semana, el día siguiente después del sábado. Y hay un principio sabio al instituirse de esta manera. Esto lo confirma mismo Pablo en el Nuevo Testamento. Se seguía la misma regla, el mismo principio. Miremos lo que dice 1 Corintios 16, 1 al 3. En cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. Aquí hay cosas que tenemos que analizar. Primero, Pablo les está diciendo que cada primer día de la semana ellos pongan aparte algo, es decir, recojan algo, lo pongan en el alfolí, para que cuando Él venga no se tenga que recoger nada. ¿Por qué para Pablo era importante que cuando Él llegara no se recogiese nada? Bueno, es sencillo. Él les está diciendo que hagan esto cada primer día de la semana. Pero el punto es sencillo porque en Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3, nos dice que la costumbre de Pablo de visitar a las iglesias era en sábado. Y mire lo que dice Hechos 17, 2 al 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras, enseñando y exponiendo que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que este Jesús a quien yo os predico, decía él, es el Cristo. ¿Qué día él iba a hacer predicación, le iba a predicar a la iglesia? Dice que era costumbre que hacerlo durante sábados. Por eso es que le está diciendo, cuando yo llegue, no se tengan que recoger ofrendas, porque la iglesia
primitiva y la iglesia judía no recogía en sábado ningún donativo, ninguna ofrenda, ni ningún diezmo, mis queridos. Ahora, usted quizás dirá, pero eso que usted está leyendo en Corintios y que Pablo dice, es concerniente a los donativos y ayudas que se iban a mandar a Jerusalén. Sí, es verdad, el contexto es concerniente a donativos. Pero ahora vamos a ir al profeta, porque el profeta es el que nos va a dar el principio de esto que hemos visto tanto en Levítico como en Corintios. Y vayamos al libro de Mayordomía Cristiana, página 85. Aquí no hay nada que inventar, hermanos queridos. Aquí es a la ley y a los profetas, a lo que ellos dicen. Dice la página 85 de este libro: las instrucciones dadas por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo concerniente a los donativos presentan un principio, ojo, que presentan un principio que también se aplica ¿a qué? Al diezmo. ¿Cuál es ese principio que presenta? Aquí viene el principio. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ese es el principio que presenta lo que el apóstol Pablo dijo en Primera de Corintios capítulo 16, 1 al 3. No me lo estoy inventando yo, mis queridos. La inspiración claramente dice que el principio consiste en que cada primer día de la semana el diezmo debe ser apartado, así como las ofrendas, en el alfolí para Dios y para su obra. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que con el pasar del tiempo, aprovechando la mayor concurrencia de miembros los sábados, se pasó por alto y se violó este principio y se empezó a recoger los sábados, violentando el mandamiento, porque el sábado no es para comercio, ni para comercio religioso, mis queridos hermanos. No es para recoger. Sí que dirá usted, bueno, pero es para el Señor. Sí, es para el Señor, pero todo tiene su ocasión y su tiempo. No todo lo que es para el Señor se puede hacer en el día de sábado. Las juntas de iglesias, por ejemplo, para discutir negocios, son para el Señor, pero no se pueden hacer en sábado porque no tiene que ver con la adoración de Dios. Y si usted lo hace, está pecando. Así es de que, mis queridos hermanos, metámonos en la cabeza que no todo es aceptable, aunque sea para el Señor, hacerlo en el sábado. Así como la hermana White dice, que aunque sea para hacer la obra de Dios, alguien puede pensar que el diezmo lo puede usar para hacer, ya sea para ayudar al pobre, aunque sea algo para la obra de Dios, dice ella, no se puede hacer, porque Dios ha señalado para lo cual tiene que usar el primer diezmo. Es el mismo principio que se aplica acá. Mis queridos hermanos. Y ahora, ¿qué hacían los pioneros en los principios de la historia de nuestra iglesia? Vayamos al primer congreso donde se instituyó el primer sistema de benevolencia que los hermanos de nuestra iglesia, los pioneros de nuestra iglesia, juntamente con la hermana White, establecieron. Eso está en Testimonios para Ministros en la página 522. Está en el apéndice. Está esa referencia informativa. Y mire lo que dice esta referencia informativa. La benevolencia sistemática, en 1859, los dirigentes de los adventistas observadores del sábado vieron la necesidad de trazar un plan sistemático para el sostén de la obra de Dios. Y en un congreso en el cual se estudió este asunto, se hicieron las siguientes recomendaciones: que cada hermano entre 18 y 60 años de edad aparten el primer día de cada semana entre 5 y 25 centavos. Que cada hermana entre 18 y 60 años de edad aparte el primer día de cada semana entre 2 y 10 centavos. También que cada hermano y hermana aparten el primer día de cada semana
de 1 a 5 centavos por cada $100 de propiedad que posean. Este acuerdo fue votado por la Asociación General el 4 de junio de 1859. Proponemos que los amigos den un diezmo o de la 10ª parte de sus entradas, considerando como entradas el 10% de lo que poseen. Jaime White explicaba la forma en que los hermanos de Michigan cumplían con este plan. Eso está en la Review and Herald del 3 de febrero de 1859, 84, si usted quiere leerlo también desde allí. Pero está en Testimonios para Ministros, página 522. ¿Qué día, en ese orden sistemático que establecieron, qué día se proponía para que recogieran tanto los diezmos de determinados rubros? La inspiración claramente nos dice el día 1 de cada semana. No me lo estoy inventando yo, queridos. Está en total concordancia con lo que la Biblia dice. Está en total armonía con la instrucción que Dios ha dejado. Ahora, mis amados hermanos, en nosotros queda si queremos obedecer o si queremos desobedecer. De nosotros dependerá si Dios va a derramar sus bendiciones o simplemente seguiremos en las penurias y en las aflicciones que Satanás reclama sobre nosotros por nuestra infidelidad. En el libro de la educación, en la página 41, también dice: la consagración a Dios de un diezmo de todas las entradas, ya fueran de la huerta o de la cosecha, del rebaño o de la manada, del trabajo manual o del intelectual. La consagración de un segundo diezmo destinado al alivio del pobre y otros usos benéficos tenía a mantener siempre presente ante el pueblo el principio de que Dios es dueño de todo y que ellos tenían la oportunidad de ser los canales a través de los cuales fluyen sus bendiciones. Era una educación adaptada para acabar con todo egoísmo y cultivar la grandeza y la nobleza del carácter, mis queridos hermanos. Hermanos queridos, más claro no puede estar. Nosotros somos los que tomamos la decisión si queremos obedecer o si queremos desobedecer. Y si queremos desobedecer, no reclamemos ninguna bendición porque Dios no está comprometido a dar ninguna bendición. Este es el orden que Dios ha dado, es el orden que Dios ha establecido. Este estudio demuestra, mis queridos hermanos, que el problema del diezmo no es cantidad, sino de fidelidad, justicia y verdad, destinado a sostener el ministerio verdadero y a proteger al pobre, al huérfano, a la viuda y al desamparado. Cuando ese orden, mis queridos, es alterado, cuando se retiene una parte del plan de Dios o se usa el dinero sagrado para fines ajenos a su propósito, el resultado no es bendición, sino maldición, injusticia espiritual y miseria moral. La Escritura y el espíritu de profecía revelan que traer todo al alfolí no significa obediencia parcial ni conveniencia institucional, sino alineamiento completo con la verdad presente. Un alfolí desconectado de la verdad deja de ser casa de Dios y alfolí del cielo. Y un sistema que ignora al necesitado, aunque sea religioso, se convierte en cómplice del pecado que Cristo condenó. No es caridad lo que Dios demanda, es justicia, y no improvisada, sino establecida por ley divina. Por tanto, mis queridos hermanos, este mensaje no llama a abandonar la fidelidad, sino a restaurarla de la forma correcta. No invita a retener por rebeldía, sino a discernir con temor de Dios dónde y cómo se cumple su voluntad. En el tiempo del fin, toda institución, como hemos visto, incluida la del diezmo, debe ser restaurada, conforme al modelo bíblico, no conforme a nuestro criterio. Solo entonces habrá alimento verdadero en la casa, bendición sin medida y un pueblo que refleje el carácter del Dios que dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas.
Por eso el libro de Proverbios nos dice algo interesante en el capítulo 19, versículo 17. Al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Si usted quiere ser socio de Dios, restaure el segundo diezmo y cumpla la palabra de Dios. Si usted quiere recibir las bendiciones y verse cumplida en usted lo que Malaquías dice en el capítulo 3, versículo 10, restaure la institución que el Señor estableció, no la que el hombre nos ha enseñado. Hermanos queridos, si usted desea este estudio en un formato PDF explicado con citas y todo lo necesario, con una estructura intuitiva para usted entenderlo correctamente, pida en los comentarios de este video el PDF. Deme el PDF de los diezmos y ofrenda. Y entonces yo se lo voy a dar para que usted lo pueda descargar y pueda imprimirlo si lo necesita. Y hermanos amados, recuerde una última cosa: comparta este video para la gloria de Dios. Y así usted estará apoyando este ministerio y haciendo que la verdad fluya a través de nuestros hermanos. Que el Señor le bendiga y que el Dios del cielo le dé paz a usted y a los suyos.